Roberto Ramírez se encontraba en uno de esos días en los que todo parecía no tener sentido. La lluvia caía torrencialmente sobre la ciudad, como si el cielo quisiera reflejar su estado de ánimo sombrío. Salía de una de sus reuniones de negocios, otro trato cerrado, pero sin el menor rastro de satisfacción personal. Los millones ya no le significaban nada, y aunque los números en su cuenta bancaria crecían, el vacío dentro de él solo se hacía más profundo. Los relámpagos iluminaban la avenida por momentos, y los truenos resonaban como eco de sus pensamientos. Caminaba bajo la protección de su paraguas negro, en dirección a su coche, cuando algo llamó su atención al otro lado de la calle. Una figura se movía desesperadamente entre la lluvia, tratando de detener un taxi que no se detenía. Era una mujer completamente empapada, con el cabello pegado al rostro y una expresión de angustia. Roberto se detuvo por un momento, observándola. La gente pasaba a su alrededor, ignorándola por completo, cada quien preocupado por no mojarse o llegar a su destino lo más rápido posible. Sin embargo, algo en esa escena tocó una fibra sensible en él. Había algo en la vulnerabilidad de aquella mujer que le recordaba que el mundo seguía girando más allá de sus negocios y sus rutinas solitarias. Sin pensarlo demasiado, cruzó la calle en dirección a ella. «Disculpa», gritó, tratando de hacerse escuchar por encima del rugido de la tormenta. La mujer se giró sobresaltada y sus ojos se encontraron con los de Roberto. Eran ojos grandes y oscuros, llenos de sorpresa y, al mismo tiempo, de una tristeza profunda que Roberto no pudo evitar notar. Él sacó su billetera y, sin decir nada más, le extendió unos billetes. «Toma, consigue un taxi y protégete de la lluvia», dijo, su voz calmada a pesar de la tormenta. Ella parpadeó, confundida al principio, pero luego tomó el dinero con manos temblorosas. Roberto apenas se dio cuenta de cuánto le había dado, simplemente quería ayudarla a salir de esa situación. Ella lo miró y una sonrisa genuina, aunque tímida, se dibujó en sus labios. «Muchas gracias, de verdad, gracias», murmuró, su voz casi inaudible en medio del aguacero. «No hay de qué», respondió Roberto. Antes de que pudiera decir algo más, vio cómo la mujer se alejaba rápidamente en dirección a un taxi, que finalmente había decidido detenerse. Roberto se quedó allí por un momento, viendo cómo el coche arrancaba y se alejaba en la noche lluviosa. Luego suspiró y volvió a cruzar la calle hacia su coche. Cerró el paraguas y se subió, dejando que el silencio del interior del vehículo lo envolviera. No entendía por qué había sentido la necesidad de ayudar a esa mujer, pero algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. Quizá era la forma en que había visto su desesperación reflejada en ella. Quizá, solo por un momento, había sentido que podía hacer algo que no estuviera relacionado con negocios y dinero. Mientras conducía de vuelta a su mansión, el recuerdo de esa mirada triste permanecía en su mente. Había algo familiar en ella, aunque no podía precisar qué era. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, pero Roberto apenas la notaba, sus pensamientos estaban en otro lugar. Al llegar a su casa, la gran mansión oscura y silenciosa lo recibió como siempre. Los ecos de sus propios pasos en el mármol le recordaban lo vacía que estaba. Dejó el paraguas mojado en la entrada y subió las escaleras hacia su habitación, sin encender más luces de las necesarias. Su cuarto era grande, pero sin alma. Fotos antiguas decoraban una de las paredes, y en el centro de todas ellas estaba la foto de Diana, la mujer que había sido el amor de su vida y cuya muerte aún lo perseguía después de tantos años. Roberto se sentó en el borde de la cama, observando la foto en la penumbra. Mañana sería el aniversario de su muerte y, como cada año, iría a llevarle flores al cementerio. Ese ritual era lo único que le quedaba de ella, y aunque no llenara el vacío, al menos le daba un propósito, algo que hacer por Diana, aunque ella ya no estuviera. Con un suspiro pesado, Roberto se recostó sin quitarse la ropa, mirando el techo mientras la tormenta rugía afuera. Sus pensamientos se mezclaban entre el recuerdo de Diana y la imagen de aquella mujer en la lluvia. Cerró los ojos, intentando dormir, aunque sabía que el sueño no llegaría fácilmente. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo aún cubierto por nubes pesadas que amenazaban con más lluvia. Roberto se levantó temprano, siguiendo el ritual que había mantenido durante los últimos 25 años.
Se vistió con un traje oscuro, adecuado para la solemnidad del día, y salió de la mansión, llevando consigo un ramo de flores blancas, las favoritas de Diana. El camino hacia el cementerio era familiar, casi automático para él. Conducía en silencio, sin música, sumido en sus pensamientos. Cada año, este día era una mezcla de tristeza y nostalgia, pero también de una especie de calma. Estar cerca de la tumba de Diana, aunque fuera por unos momentos, le daba una sensación de conexión, como si ella aún estuviera con él de alguna manera. El cementerio estaba casi vacío, como solía estar a esa hora. Roberto estacionó el coche y caminó por el sendero de piedras hacia el lugar donde descansaba Diana. Las flores en sus manos se balanceaban ligeramente con el viento, y el aire frío le recordaba lo implacable que podía ser la ausencia. Cuando finalmente llegó al lugar, se detuvo en seco frente a la lápida de Diana. Había una figura arrodillada, dejando flores y llorando silenciosamente. Roberto frunció el ceño, sorprendido. Era la misma mujer de la noche anterior, la que había encontrado bajo la lluvia, la misma que había ayudado sin siquiera saber quién era. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de confusión y sorpresa. ¿Qué hacía ella allí? ¿Qué conexión podía tener con Diana? Sin poder evitarlo, se acercó lentamente, el crujido de la grava bajo sus zapatos haciendo que la mujer levantara la cabeza. Lo miró claramente sorprendida, sus ojos estaban enrojecidos por el llanto y sus manos seguían aferradas a las flores que había colocado en la tumba. Roberto sintió una punzada en el pecho al ver la expresión en el rostro de la mujer. Parecía perdida, y de alguna manera, Roberto también se sintió así. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, su voz baja, llena de incertidumbre. La mujer se limpió las lágrimas rápidamente, como si intentara recomponerse. Se levantó, todavía un poco aturdida, y miró a Roberto sin saber cómo empezar a explicar. Vine a ver a mi madre, respondió finalmente, con la voz entrecortada. Roberto la miró sin entender del todo. Diana no había tenido hijos, al menos no que él supiera. Sentía el nudo de la confusión apretándose en su mente. ¿Tu madre?, repitió, mirando la lápida de Diana y luego de vuelta a la mujer. Ella asintió, tragando saliva antes de continuar. Sí, mi madre era Diana. Yo nunca la conocí realmente. Ella murió cuando yo era muy pequeña. Su voz se quebró ligeramente al decir esas palabras, y bajó la mirada, como si la tristeza fuera demasiado pesada para sostener la vista de Roberto. Él se quedó sin palabras. Sentía como si el suelo bajo sus pies estuviera tambaleándose. Diana había tenido una hija y él nunca lo había sabido. Miró a la mujer con nuevos ojos, tratando de ver algún rasgo familiar, alguna pista de que lo que ella decía era cierto. ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido de la existencia de esta joven? La mujer, incómoda con el silencio, dio un paso atrás, como si pensara que debía marcharse. Lo siento si esto es inapropiado, dijo ella, su voz temblando. No sabía que alguien más vendría aquí. Solo quería estar cerca de ella, aunque sea por un momento. Roberto negó con la cabeza, sin poder articular lo que sentía. Había demasiadas preguntas, demasiadas cosas que no encajaban, pero lo único que podía ver en ese momento era el dolor en los ojos de la joven, un dolor que parecía tan parecido al suyo propio. No, no es inapropiado, finalmente logró decir algo, su voz mucho más suave. Diana, ella era muy especial para mí. La mujer lo miró sorprendida por el tono en la voz de Roberto, como si de repente hubiera una conexión entre ambos que ninguno de los dos podía entender del todo. Lo era para mí también, susurró la mujer, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Roberto se quedó ahí, observándola, y supo que este encuentro no era una coincidencia. Había algo en esta joven, algo que lo conectaba directamente con el pasado que tanto había añorado. Mientras ambos se quedaban en silencio, Roberto supo que tenía que saber más sobre ella, sobre su historia, sobre la relación que tenía con Diana y, sobre todo, tenía que entender por qué el destino los había cruzado en medio de la tormenta. Roberto no pudo apartar la mirada de la mujer mientras las preguntas inundaban su mente. Diana había tenido una hija y él nunca lo supo. ¿Cómo era posible que aquella mujer que había sido todo para él,
qué había sido su amor y su mundo, tuviera un secreto tan grande del cual él no había tenido ni la más mínima idea. Era necesario entender la historia de Carmen, saber qué había pasado, y había llegado el momento de hablar abiertamente con ella. Carmen, dijo, probando su nombre con cautela, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Preguntó, intentando mantener la voz tranquila a pesar del torbellino de emociones que lo sacudía por dentro. Creo que necesitamos hablar más sobre esto, si estás de acuerdo. Carmen lo miró fijamente, sus ojos aún reflejando la tristeza que llevaba dentro. No estaba segura de qué pensar de este hombre elegante que había aparecido 2 veces en su vida en tan poco tiempo y en momentos tan importantes. Pero había algo en él, una especie de sinceridad y anhelo en su voz que la impulsó a aceptar. Está bien, respondió después de un momento de silencio. Creo que también necesito hablar. Caminaron juntos hacia la salida del cementerio, el viento frío jugando con los pétalos de las flores en la tumba de Diana. Roberto intentó contener sus emociones, estaba ansioso, pero sabía que tenía que escuchar primero, entender quién era Carmen y cuál había sido su camino. Llegaron a un pequeño café cercano y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Roberto pidió 2 cafés y luego volvió a mirar a Carmen, esperando que ella comenzara a hablar. Se notaba que no era fácil para ella, pero finalmente, después de un suspiro, Carmen comenzó a contarle su historia. Nunca conocí a mi madre realmente, empezó, mirando su taza de café sin tocarla. Todo lo que sé de ella es lo que me contaron las cuidadoras del orfanato. Me dijeron que era una mujer fuerte, pero que tuvo una vida difícil, que intentó cuidarme lo mejor que pudo hasta que enfermó y murió. Yo era solo una niña cuando sucedió, y después de eso terminé en un orfanato. Roberto escuchaba atentamente cada palabra, parecía golpearlo en el corazón. La idea de Diana luchando sola, enferma, y cuidando de una hija lo llenaba de una tristeza indescriptible. Él había estado completamente ajeno a ese sufrimiento, inmerso en sus negocios y en el dolor por haberla perdido, sin imaginar lo que Diana había pasado. Siempre quise saber más sobre ella, pero nunca tuve mucha información, continuó Carmen. No tenía a dónde ir, ni familia, ni nadie que me dijera quién era mi padre. Solo tenía una foto vieja de mi madre y las historias que me contaban sobre lo buena que era conmigo y lo mucho que me amaba. Carmen sacó de su bolso una foto desgastada y se la mostró a Roberto. Era Diana, sonriendo con ternura, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta. Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones al ver esa imagen. Era la misma sonrisa que él recordaba, el mismo brillo en los ojos que tanto había amado. Era Diana, con una hija que él nunca había conocido. Hace poco encontré unos documentos en el orfanato que mencionaban el nombre de mi madre completo, dijo Carmen, mientras miraba la foto. Y fue así que descubrí el lugar donde estaba enterrada. Todo lo demás fue solo seguir mi instinto. Quería conocer su tumba, dejarle flores, algo para sentirme más cerca de ella. Roberto dejó la foto sobre la mesa con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo, y miró a Carmen. Sus ojos oscuros lo miraban con algo más que tristeza, había una profunda soledad en ella que él reconocía, porque también la había sentido durante años. Nunca imaginé que ella tuviera una hija, dijo Roberto finalmente, su voz quebrándose un poco. Quería decir tantas cosas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía explicar a Carmen lo que Diana había significado para él sin parecer un extraño irrumpiendo en su dolor? Diana y yo éramos muy cercanos. Íbamos a casarnos. Carmen parpadeó, sorprendida. Esa información la golpeó con fuerza, y de repente, los eventos de los últimos días tomaron un nuevo significado. La ayuda que Roberto le había brindado bajo la lluvia, su presencia en la tumba de su madre, todo parecía demasiado coincidente. ¿Ustedes iban a casarse?, preguntó en voz baja, como si estuviera asimilando esa revelación. Roberto asintió lentamente. Le dolía el alma al recordar esos días felices, antes de que la tragedia los separara. Sí, pero antes de que eso sucediera, hubo un accidente. Nos separamos y nunca tuve la oportunidad de volver a verla. No sabía que estaba embarazada. Nunca me lo dijo. Su voz se quebró de nuevo, y miró a Carmen con una mezcla de dolor y cariño.
Si hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por estar con ella, y contigo. Carmen sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida, había creído que su padre nunca había querido estar presente, que había sido un hombre que desapareció sin preocuparse. Y ahora, frente a ella, estaba Roberto, con lágrimas en los ojos, lamentando lo que nunca tuvo la oportunidad de saber. No sé qué decir, susurró Carmen, intentando contener sus propias lágrimas. No tienes que decir nada, respondió Roberto con suavidad. Solo quiero que sepas que estoy aquí ahora. Si me permites, me gustaría ayudarte, estar presente de alguna forma. Carmen lo miró por un momento, viendo la sinceridad en sus ojos. Había tanto dolor, pero también una esperanza que no esperaba encontrar después de tantos años sintiéndose sola. Tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más en medio de esa tormenta. Carmen se encontraba en una encrucijada emocional. Después de la conversación con Roberto en el café, había descubierto algo que nunca imaginó. El hombre que había ayudado durante la tormenta, que había sentido el dolor de la pérdida como ella, era, en cierto modo, un vínculo con el pasado que tanto había anhelado entender. Durante días, Carmen pensó una y otra vez en la oferta que Roberto le había hecho: estoy aquí ahora, si me permites, me gustaría ayudarte, estar presente de alguna forma. Ella estaba acostumbrada a cuidar de sí misma, a no depender de nadie. Aceptar la ayuda de un extraño, aunque fuera alguien que había tenido una conexión profunda con su madre, no era una decisión fácil. Pero había algo en la mirada de Roberto, una sinceridad y un deseo de rectificar lo irremediable, que la hacía querer darle una oportunidad. Después de todo, había pasado demasiado tiempo sin una figura familiar, sin un lugar al cual realmente pudiera llamar hogar. Finalmente, después de meditarlo profundamente, Carmen decidió aceptar la oferta de Roberto. Acordaron encontrarse nuevamente en el café donde habían tenido la conversación inicial. Roberto llegó primero, como siempre, impecablemente vestido y con una expresión que denotaba nerviosismo, como si temiera que Carmen cambiara de opinión en cualquier momento. Cuando Carmen apareció por la puerta, él se puso de pie inmediatamente, ofreciendo una sonrisa que intentaba ocultar su ansiedad. Carmen, aún con algo de reserva en su expresión, tomó asiento frente a él. «Hola, Roberto», dijo ella con una voz suave que parecía tener tanto temor como esperanza. «He pensado mucho sobre lo que hablamos y creo que me gustaría aceptar tu oferta. No sé qué va a salir de todo esto, pero quiero intentarlo». Roberto exhaló, aliviado. La tensión abandonó sus hombros mientras sonreía. «Gracias, Carmen. No tienes idea de lo feliz que me hace escuchar eso», respondió él. «Entiendo que no es fácil para ti, y te prometo que no voy a presionarte. Quiero que sepas que puedes tomarte el tiempo que necesites para adaptarte». Carmen asintió. El miedo aún estaba allí, pero la calidez en la voz de Roberto la tranquilizaba. Ella sabía que estaba entrando en un territorio desconocido, pero de alguna manera sentía que estaba haciendo lo correcto. «Solo tengo una condición», añadió ella, mirando a Roberto directamente a los ojos. «Quiero que seas honesto conmigo siempre. No puedo soportar más secretos, ya tuve demasiados durante toda mi vida». Roberto asintió solemnemente, entendiendo el peso de lo que Carmen decía. «Tienes mi palabra, Carmen. No habrá más secretos entre nosotros». Y así, después de esa conversación, Carmen aceptó mudarse a la mansión de Roberto. Él le ofreció una habitación en la casa, asegurándole que no había ninguna obligación ni presión, quería que ella se sintiera cómoda y segura. La mansión, con su imponente fachada y sus enormes ventanas, parecía intimidante a primera vista. Carmen no estaba acostumbrada a tanto lujo, a tanto espacio. Era una casa que no parecía tener alma, pero, de alguna manera, al entrar con Roberto, sentía que estaba empezando a llenarse de algo más que muebles caros. El primer día que llegó, Roberto la recibió en la entrada principal, mostrándole el camino hacia su nueva habitación. Caminaban por los pasillos largos y silenciosos, y Carmen podía escuchar sus propios pasos resonar. Aunque la mansión era grandiosa, también era evidente que estaba vacía, y Carmen no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo Roberto había vivido allí solo, atrapado entre recuerdos y sombras.
Esta será tu habitación, dijo Roberto, mientras abría una puerta y dejaba ver un cuarto amplio, decorado con sencillez pero con gusto, en tonos cálidos que contrastaban con el resto de la casa. Espero que te sientas cómoda aquí. Si necesitas algo, solo dímelo. Carmen miró alrededor, observando el cuarto con una mezcla de admiración e incertidumbre. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención, a que alguien se preocupara por su bienestar de esa manera. Gracias, Roberto, dijo ella, girándose para mirarlo. Es más de lo que podría haber imaginado. Roberto sintió un brillo de emoción en sus ojos. Había algo en esa situación que lo llenaba de esperanza, como si el vacío que llevaba consigo durante tantos años empezara lentamente a desvanecerse. Carmen, yo sé que esto es nuevo para los dos, dijo él, pero de verdad espero que encuentres aquí algo que te haga sentir bien. No soy perfecto y sé que he cometido errores, pero quiero intentar hacerlo bien esta vez. Carmen sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Yo también quiero intentarlo, respondió. Por lo que sé, mi madre te quiso mucho. Y si eso es cierto, entonces debo creer que hay algo bueno en todo esto. Los días que siguieron fueron un proceso de adaptación tanto para Carmen como para Roberto. Carmen se instalaba en la mansión, explorando los rincones y empezando a conocer el lugar que ahora podía llamar hogar. Roberto intentaba darle su espacio sin presionarla, pero se aseguraba de estar presente cuando ella necesitara algo. Con el tiempo, empezaron a tener conversaciones más largas durante el desayuno o la cena, compartiendo anécdotas y recuerdos, construyendo lentamente una relación que, aunque nueva, tenía raíces profundas en el pasado. Un día, mientras paseaban por el enorme jardín de la mansión, Roberto le habló de Diana con una ternura que Carmen nunca había escuchado antes. Le contó cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado y cómo él había planeado pasar el resto de su vida con ella. Carmen escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada detalle. Sentía que, a través de esas historias, conocía a su madre de una manera diferente, no solo como la mujer fuerte y luchadora que había oído en los relatos del orfanato, sino también como alguien que había amado y había sido amada profundamente. Y así, mientras el sol se ponía detrás de los árboles del jardín, Carmen y Roberto se sentaron en un banco, observando el cielo teñirse de colores cálidos. Era un momento de paz, un respiro después de tantos años de incertidumbre y dolor, y aunque aún había mucho que descubrir, algo les decía que estaban en el camino correcto. El día a día en la mansión de Roberto comenzó a adoptar un ritmo inesperadamente cálido y natural. La presencia de Carmen transformó el ambiente que antes había sido frío y solitario, llenando los pasillos con nuevas energías y pequeños momentos de vida que antes parecían imposibles de imaginar. Roberto se esforzaba por hacer que Carmen se sintiera cómoda, mientras que ella intentaba adaptarse a la nueva realidad de vivir en un lugar tan imponente. Por las mañanas, Carmen solía levantarse temprano y tomar su café en la terraza que daba al jardín, donde el aire fresco y el canto de los pájaros la ayudaban a empezar el día. Roberto, que también acostumbraba madrugar, la acompañaba a menudo. Al principio, había algo de silencio incómodo entre ambos, pero poco a poco las palabras empezaron a fluir de manera natural. Hablaban sobre cosas triviales, el clima, los árboles del jardín, algún programa de televisión, pero cada una de esas conversaciones, por pequeña que fuera, contribuía a acercarlos más. Nunca había visto un jardín tan grande, comentó Carmen un día, mientras sostenía su taza de café y observaba el césped perfectamente cuidado y las flores de colores vibrantes que decoraban el paisaje. Roberto la miró y sonrió, recordando cómo Diana también había amado ese jardín. Diana siempre decía que quería tener un jardín así, dijo él, con un tono de nostalgia en su voz. Cuando nos mudamos aquí, fue lo primero que ella quiso arreglar. Pasaba horas entre las flores, cuidándolas, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Carmen sonrió ante la imagen que las palabras de Roberto evocaban. Podía imaginar a su madre joven y feliz, cuidando el jardín con dedicación. Esa imagen le traía consuelo, como si de alguna manera pudiera conectar con el espíritu de Diana a través de esas historias. Me hubiera gustado conocerla, dijo Carmen, su voz baja y llena de sentimiento. Aunque sea por un momento. Roberto suspiró, asintiendo.
A mí también me hubiera gustado que la conocieras. Estoy seguro de que ella habría estado muy orgullosa de ti. Esas palabras tocaron el corazón de Carmen. Ella nunca había tenido una figura paterna que le hablara así, y ahora, en Roberto, estaba encontrando algo que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. A medida que los días pasaban, Carmen comenzó a sentir que la relación con Roberto no solo era una forma de entender su pasado, sino también una oportunidad para construir un nuevo presente. Por las tardes, Roberto y Carmen solían sentarse en la sala principal. Roberto le mostraba a Carmen álbumes de fotos antiguos, imágenes de cuando él y Diana eran jóvenes y soñaban con un futuro juntos. Carmen se maravillaba con cada foto, viendo a su madre tan llena de vida y amor. Roberto le contaba historias sobre los lugares que habían visitado, las risas que habían compartido y la forma en que siempre se habían apoyado mutuamente. Diana era valiente, dijo Roberto una tarde, mientras pasaban las páginas de un álbum lleno de fotos de un viaje que habían hecho a la playa. Siempre enfrentaba todo con una sonrisa, sin importar cuán difícil fuera. Me enseñó a ver el lado positivo de las cosas, incluso cuando no parecía haberlo. Carmen lo miró y asintió, absorbiendo cada palabra. Saber que su madre había sido una mujer tan fuerte la hacía sentir orgullo y, a su vez, el deseo de seguir esos mismos pasos. Cada vez más, Carmen se daba cuenta de que estaba empezando a ver a Roberto como algo más que el hombre que había amado a su madre, estaba empezando a verlo como la figura paternal que nunca había tenido. Una noche, después de cenar, Roberto decidió compartir con Carmen un detalle que siempre había guardado como algo íntimo y personal. Se trataba de un pequeño relicario que Diana había llevado consigo hasta el día de su muerte. Era un colgante dorado con una foto de ambos en su interior. Roberto lo había guardado todos esos años como un recuerdo de los momentos felices que habían compartido juntos. «Quiero que lo tengas tú», dijo Roberto, extendiéndole el relicario a Carmen. Ella lo llevaba siempre. «Creo que ahora debería estar contigo». Carmen se quedó en silencio, mirando el relicario con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había tenido nada tangible que la conectara con su madre, y ahora Roberto le estaba ofreciendo lo que quizás era el objeto más preciado que quedaba de ella. Con manos temblorosas, tomó el colgante y lo abrió, viendo la foto de su madre y Roberto, sonriendo juntos, felices. «No sé qué decir», murmuró, incapaz de contener la emoción. «No tienes que decir nada, Carmen. Solo quiero que sepas que esto es parte de tu historia, de nuestra historia, y que siempre será tuyo», respondió Roberto con voz suave, tocando con delicadeza el hombro de Carmen. Carmen cerró el relicario y lo sujetó contra su pecho. Sentía que, por primera vez, una pieza del rompecabezas de su vida encajaba, y ese vacío que siempre había sentido comenzaba a llenarse poco a poco. La conexión con Roberto crecía día a día, y aunque todavía había muchas preguntas sin responder, sentía que estaba en el camino correcto. En esos momentos de intimidad compartida, Roberto también empezó a sentir algo distinto. La tristeza que había llevado consigo por la pérdida de Diana parecía disiparse un poco. Aunque el dolor nunca desaparecería por completo, tener a Carmen cerca le daba una nueva razón para seguir adelante. Ya no estaba solo. Tenía a alguien por quien vivir, a alguien a quien proteger y cuidar. Los días se convirtieron en semanas, y con cada momento compartido, el vínculo entre Carmen y Roberto se fortalecía. No era perfecto, y aún había silencios incómodos y momentos de incertidumbre, pero cada pequeño gesto, cada palabra intercambiada, los acercaba más. Carmen sentía que finalmente tenía un lugar al cual pertenecer, y Roberto, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado una razón para levantarse cada mañana con una sonrisa. Así, mientras la mansión lentamente se llenaba de vida, algo más profundo que cualquier conexión de sangre empezaba a florecer entre ellos, el reconocimiento de que ambos, a su manera, habían encontrado lo que habían perdido hace tanto tiempo.